Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 2, que está conformado por mi persona, Gabriel Gallens, Andrés Guillén, María Fernanda Garzón y Nicole Guevara. Hoy les vamos a estar hablando del nexo antagónico, y este nombre se origina gracias a los planteamientos y pensamientos tan opuestos que poseen los arquitectos a estudiar, que en nuestro caso son Le Corbusier y Venturi. Para contextualizar un poco, vamos a hablar un poco acerca del modernismo y el posmodernismo, que eran los movimientos que se encontraban nuestros arquitectos. Le Corbusier con el modernismo y Robert Venturi con el posmodernismo. El modernismo fue una corriente artística con intenciones revolucionarias que tuvo lugar desde finales del siglo XIX hasta la mitad del siglo XX. Fue mayormente desarrollado con el interés de romper con los estilos tradicionales de la época, con el fin de buscar nuevas formas de expresión y estética contrarias a los elementos de la revolución industrial. Este movimiento se desarrolló principalmente en las disciplinas artísticas como la pintura, las esculturas, música, literatura y la arquitectura, que buscaba conectar el arte con la naturaleza. Por otro lado, el posmodernismo es un arte realizado después del modernismo, después de los años 60. La posmodernidad no era tan optimista. Habían visto lo ocurrido con los otros diferentes movimientos, veían cómo envejecían y caducaban, habían visto fracasar los grandes sistemas políticos e ideológicos, como simplemente todos estos movimientos pasaban de moda. La persona posmoderna se vuelve como más individualista y menos idealista. El progreso para ellos ya no es un concepto a tomar en cuenta. Se declara como un movimiento ambiguo, falso, viperino y venenoso. A continuación vamos a hablar sobre los 5 puntos hacia una nueva arquitectura. Fueron planteados por Le Corbusier y vamos a hacer un pequeño resumen de ellos. En el primer punto podríamos ver los edificios elevados sobre pilotis, donde la superficie al nivel del suelo debe ser ocupada por el movimiento del auto, el protagonista del espacio público en la era industrial. Luego seguiría la planta libre, que es la estructura que debe colocarse sobre el perímetro del proyecto de manera que no interfiera con el diseño interior. De tercero va la fachada libre, que la estructura se retira de la línea del frente para permitirle mayor libertad compositiva. La ventana horizontal, que la abertura se prolonga a todo lo largo de la fachada, garantizando un óptimo nivel de iluminación para todo el interior. Y por último, el punto 5, que es la terraza jardín. La cantidad de espacio natural que un edificio ocupa al construirse debe ser devuelto a la naturaleza con la creación de un jardín en la cubierta del edificio. Ahora, vamos a hablarle un poco acerca de los capítulos de la complejidad y contradicción en la arquitectura del libro de Robert Venturi y mencionaremos un poco las características importantes que tiene cada uno de estos apartados. Para empezar, se encuentra el primero, que es el capítulo 1, un suave manifiesto en favor de una arquitectura equívoca, donde Robert Venturi expresa que le desagrada la incoherencia, que habla como de una arquitectura compleja y ambigua de la experiencia moderna. Prefiere los elementos híbridos a los puros, los distorsionados a los rectos. Prefiere esto y lo otro a este o el otro. Y también plantea la frase de que más no es menos. Luego pasamos al capítulo 2, en complejidad y contradicción versus simplificación o pintoresquismo, donde Venturi habla acerca de la ambigüedad. Recalca que la frase menos es más deplora la complejidad y justifica la exclusión por razones expresivas. También habla de una arquitectura compleja. En el capítulo 3, la ambigüedad, habla de que la ambigüedad y la tensión están en cualquier parte en una arquitectura de la complejidad y la contradicción. Un elemento arquitectónico se percibe como forma y estructura, textura y material. Estas relaciones son la fuente de la ambigüedad. Capítulo 4, los niveles contradictorios. Habla de que una arquitectura que incluye diversos niveles de significado crea ambigüedad y tensión. La arquitectura es válida solo cuando se reflejan las complejidades y las contradicciones. En el capítulo 7, que es la contradicción adaptada, que
Robert Venturi habla un poco acerca de que es tolerante y flexible y que admite la improvisación creando un todo que quizás es impuro. Luego el capítulo 8, la contradicción yuxtapuesta, donde brevemente menciona que las direcciones yuxtapuestas crean complejidades y contradicciones rítmicas. Y por último, el capítulo 9, el interior y el exterior. Robert Venturi menciona que el contraste entre el interior y el exterior puede ser una de las manifestaciones principales de la contradicción en la arquitectura. Y también menciona que el interior debería ser expresado hacia al exterior. Y bueno, con esta información que pudimos recopilar de ambos arquitectos, fuimos reinterpretándola a nuestra propia manera y llegamos a nuestros 5 puntos, los cuales serían los pilotes o muros de carga, la relación exterior-interior por medio de la fachada, las ventanas libres, las formas complejas y jardín en la planta inferior. Estos se van a explicar más detalladamente a continuación. En la configuración geométrica, primeramente decidimos partir el volumen en 2 niveles, en donde cada nivel tiene una altura de 3 metros y 12 metros de largo. Luego, al dividir los 2 niveles en 2 volúmenes iguales de 3 por 12 metros, se decidió mover el volumen superior 2,5 cubos de 3 por 3 hacia adelante. Una vez que los dos volúmenes están en la posición deseada, se analizó la posibilidad de la fragmentación de las mismas, por lo que se elimina una fila de 2 cubos de 3 por 3 en el volumen inferior y por último se procede a agregar una columna de 3 cubos al lado derecho del volumen inferior. Adentrándonos un poco más con los 5 puntos antes mencionados, comenzamos con el primero, que serían los pilotes o muros de carga. En estos se combinan diferentes métodos estructurales, tanto los pilotis característicos del Le Corbusier, que son los que se pueden ver en la foto de abajo y permiten todo lo que hablábamos antes de la planta libre, y como los muros de carga más tradicionales de Venturi también. El siguiente punto es el de la terrata, que nosotros planteamos que se implementa la idea de la terraza, la cual trabaja bajo la idea mencionada previamente de la dualidad, ya que incrementa la especialidad no solo de la parte superior, sino también en la parte inferior. Y nuestra intención también es la evolución del jardín, de la terraza, de nuevamente a la planta inferior. Después seguimos con las formas complejas a partir de formas simples. Esto se toma como configuración inicial las formas simples referentes a las ideas planteadas por Le Corbusier, ya que él mencionaba en varios libros que las formas simples eran las más bellas, según las ideas de él, y después de esto es cuando vamos agregando diferentes ángulos y formas más complejas que tienen repercusiones sobre el espacio y la vitalidad. Esto es un poco contaminándolo con las ideas de Venturi. Luego están las ventanas libres, en donde Le Corbusier en uno de sus 5 puntos de la arquitectura plantea la idea de tener una fachada libre para poder aplicar las ventanas longitudinales, por lo que decidimos romper el ritmo regular de las ventanas longitudinales para poder implementar tanto ventanas longitudinales como verticales para poder tener más iluminación al interior. Los elementos conectores. El elemento conector, que en este caso son las escaleras que se encuentran en el isométrico, se presentan afuera gracias a la idea de Venturi y su relación entre el exterior y el interior, ya que abre esta oportunidad a observar los flujos de movimiento. También consideramos que es bueno recalcar que para la proporción de la escalera se decidió realizar escalones con una huella de 25 centímetros y una contrahuella de 18 centímetros para así generar 16 escalones para poder subir los 3 metros de altura.
Y bueno, por último, vamos a enseñarles la maqueta de nuestra idea. Aquí podemos ver unas vistas isométricas en donde podemos ver el diseño y la estructura de la propia maqueta. Podemos ver cómo se implementaron los pilotis en la parte derecha de la maqueta y también las figuras complejas más las figuras simples de Le Corbusier y Venturi. También podemos ver el interior de las plantas. En la primera planta es bastante simple, cuenta con una inclinación y con una ventana amplia. Y la segunda planta cuenta con varias ventanas en la que se puede ver la complejidad de Venturi. Por último, tenemos estas imágenes con otras perspectivas en donde podemos ver, por ejemplo, lo que son los escalones y la entrada al edificio. Y bueno, por último llegamos a la conclusión que a través de todo el proyecto pudimos ver cómo estas diferentes corrientes filosóficas influyeron en las obras de los arquitectos que estudiamos, que fueron Le Corbusier y de Venturi. Y bueno, esto lo que sucede es que cuando se empieza a cuestionar y a repensar el modernismo, surgen nuevas ideas como lo son las de Venturi, las cuales se denominan posmodernismo, y ya que él se considera como el principal proveedor de estas ideas, ya que se le considera también como el padre de estas. Y bueno, se realiza este cambio de paradigma con respecto a la arquitectura internacional y a la industrialización y se empiezan a tomar en cuenta muchos factores que previamente fueron ignorados. Esto tiene repercusiones tanto en las formas que adquieren los espacios, así como el enfoque hacia el cual fue dirigido, donde se le devolvía la importancia al ser humano y no tanto a las máquinas. Muchas gracias.